Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Y como cada mañana, saludo con mucho gusto a mis compañeros de trabajo en esta mesa, al médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, 1120 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y también saludamos a los amigos de Tantoyuca en el estado de Veracruz, Chilpancingo en el estado de Guerrero, Peto en el estado de Yucatán. Y saludamos con agrado a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1 en el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector primario. Y también saludamos a Daniel Meiners, nuestro compañero, director de la empresa hermana, director de mercadotecnia de Mecatec. Daniel, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis, Armando. Un placer, como siempre, estar con ustedes y un saludo caluroso a todos nuestros amigos de Acústica Radio. Y bien, hoy vamos a conversar en torno a un acontecimiento de la semana pasada en el cual técnicos agroecológicos del programa Producción para el Bienestar, uno de los más importantes que impulsa la Secretaría de Agricultura, recibieron certificación, están certificados. ¿Todo esto qué implica? Sabemos que el padrón de beneficiarios de Producción para el Bienestar abarca un número muy importante de productores a lo largo de toda la República Mexicana, principalmente en el sur de nuestro país. Nos acompaña el doctor Ubaldo López Lobato. Él es director de área precisamente del programa de la estrategia de acompañamiento técnico para Producción para el Bienestar. Doctor López Lobato, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Acústica Rural. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Y bueno, coméntele al auditorio, ¿qué significa que los técnicos de Producción para el Bienestar estén certificados? ¿Esto qué implica para los beneficiarios de este importante programa? Bueno, mire, para la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, que preside el ingeniero Víctor Suárez Carrera, se ha preocupado porque nuestros técnicos en el programa de Producción para Bienestar que operan a través de la estrategia de acompañamiento técnico sean los mejores. En el sentido de que si tenemos los mejores técnicos formados y capacitados y comprometidos con la estrategia, con su región, con su país, para la transición agroecológica, vamos a tener como resultado a productores que van a tener esas capacidades para que reproduzcan el conocimiento en sus parcelas, y de esa manera podemos tener un cambio de una forma nueva de producción en sus comunidades, en las regiones, en el país. Esa es la idea. Doctor Ubaldo, y si nos puede comentar, en este desarrollo de capacidades que se tienen, que se da entre el técnico agroecológico, el extensionista, ¿cuáles son esas habilidades para un desarrollo más en el campo? El productor tenga estrategias, tenga una planeación para ir avanzando. Bueno, dentro del programa de formación y capacitación a estos compañeros técnicos que son agroecológicos, también tenemos un técnico social que se encarga de motivar los procesos organizativos con los productores, las productoras, los jóvenes. También tenemos un técnico que le llamamos técnico de apoyo al productor, que es a nivel técnico, no del todo es formado a nivel profesional con una carrera, pero sí tiene ese conocimiento, esa práctica que le permite también ser parte del equipo. Entonces, en este caso, los compañeros técnicos están muy cerca de esos procesos y se trabaja a través de un plan le llamamos así, plan de transición agroecológico, que es elaborado junto con los productores. Junto con ellos se elabora ese plan y es en el marco del ciclo agrícola, que conocen mucho los productores porque muchos años lo vienen haciendo, pero ahora con el acompañamiento técnico
se le da un orden, ¿verdad? Se complementa con el conocimiento técnico científico, vamos a llamarle así, de los compañeros que están formados en una universidad o en centros de investigación, y que con el conocimiento del productor se hace una conjunción de ese conocimiento y saberes. Entonces, como resultado, pues buscamos que con esto tengamos mejores impactos en los procesos de producción, reconociendo que vamos de esta manera conjunta, innovando juntos a través de los saberes, a través de los conocimientos, para que tenga una trascendencia estas prácticas agroecológicas en el espacio que le llamamos nosotros primero es la escuela de campo, donde se encuentra, es un espacio de encuentro, digo yo, donde está el productor, la productora, el joven y el compañero técnico. ¿Qué hacemos ahí? Pues ahí es esto, ponemos en la mesa lo que sabemos, se identifica la problemática y en función a eso se hace un plan para poder avanzar e ir reduciendo esos casos problemáticos de producción que tiene el sistema actual, ¿no? Que es base a químicos, agroquímicos, que no nos está ayudando en nada ahora, ¿no? Doctor Ubaldo, muchas gracias por estar con nosotros. Producción para el Bienestar lo ubico y lo identificamos como uno de los programas insignias de la Secretaría y de la Subsecretaría. ¿Nos podría decir más o menos cuál es el universo de técnicos que tenemos actualmente en el programa, tanto los técnicos sociales, los de apoyo al productor y los de técnicos sociales que le comentaba, y cuál es la correlación entre número de técnicos con productores? Es decir, ¿cuántos productores atiende cada técnico en estas escuelas de campo? Sí, traemos en el programa y a través de la estrategia de acompañamiento técnico 1.116 técnicos. De estos compañeros, compañeras, la estrategia se focaliza en en regiones donde hay mayor productores. ¿Por qué? Porque no nos daría abasto poder atenderlos, porque hay una dispersidad, ¿no? Están dispersos, y nuestro foco de atención es el sureste. Ahí es donde más hay productores de pequeños y mediana escala. Esa es la característica de los productores con los que trabaja el programa de producción para el bienestar y el que acompaña a través de la estrategia de acompañamiento técnico. Nosotros, por la dimensión de productores donde hicimos esta focalización de atención, traemos ahí en promedio 120 productores que son acompañados por un técnico agroecológico. No todos son 120, hay escuelas de campo o MISIS que le llamamos nosotros, donde se conjugan las diferentes comunidades, y ahí hay regiones, porque sí estamos repartidos, distribuidos en todo el país, en 34 regiones del país, desde el norte hasta el sur. Entonces, en promedio los 120 productores, pero hay donde traen 170, 160, ¿no? Y entonces es en promedio esa cantidad, para que nos permita tener un acompañamiento sensato, que podamos estar cerca con ellos, que podamos estar acompañándoles en la escuela de campo, donde se tiene la primera práctica, y luego eso se traslada a su parcela. Entonces, eso requiere de estar ahí, de vivir con ellos, y eso es lo que esa es la característica de nuestros compañeros técnicos que son de los municipios, que son muy cercanos a donde se está trabajando. Entonces los conocen, los identifican, y otra cosa es que se comprometen con su gente, que están con ellos, ¿no? Eso nos parece que ha sido asertivo, porque los técnicos están contentos. Tuvimos una evaluación por el Banco Mundial y reconocen toda esta mirada integral
que se está teniendo desde los técnicos, pero también desde los productores, ¿no? Porque eso es la transición agroecológica. Es una mirada de integralidad, lo social, lo económico, lo ambiental, lo cultural. Doctor Ubaldo López Lobato, ¿qué tipo de competencias fueron certificadas para los productores? Y si esta certificación abarca a los técnicos agroecológicos y a los técnicos sociales o nada más a los primeros. No, son 4, se diseñaron 4 dominios de competencia y tienen que ver con nuestra práctica cotidiana dentro de la estrategia. Primero es el plan de transición agroecológico. Se certificaron compañeros en este dominio. Se certificaron compañeros en escuelas de campo con enfoque de comunidades de aprendizaje. Se certificaron compañeros en proyectos, diseño de proyectos de inversión rural. Y entonces, en esta parte, tiene que ver con estos dominios, porque eso es lo que hacemos. Y entonces, es la práctica. Esta característica del diseño tiene que ver con que esto es lo que hacemos, es lo primero que tienen que tener como conocimiento dominado. Lo sé hacer. Los capacitamos con un plan de capacitación. Primero los capacitamos y luego lo que hace la certificación es ratificar lo que ya les dimos y cómo se lo fueron apropiando, cómo lo van manejando en la práctica para que ellos lo puedan transitar hacia los productores y productoras del país. Entonces, esos dominios tienen esa característica que es en base a lo que necesitamos, en base a lo que los compañeros técnicos en su proceso de integración a la estrategia a veces no traen ese conocimiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que vayamos acompañando a los productores para la transición agroecológica, tenemos que darles las herramientas. En este sentido, un conocimiento básico sobre lo que estamos pretendiendo hacer en la estrategia. Entonces, estos dominios, eso es en lo que contribuyen a que los compañeros puedan dar el paso a terreno, como nosotros decimos, a ras de tierra, ahí con los productores, pero con un conocimiento. Doctor López Lobato, ¿nos permite unos instantes? Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos con este tema. Gracias por acompañarnos. Recuerde, estamos en radio, en televisión, en redes sociales. Recientemente también estamos en Spotify. Nosotros regresamos enseguida. Seguimos adelante en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos conversando con el doctor Ubaldo López Lobato. Él es jefe de área de la estrategia de acompañamiento técnico del programa Producción para el Bienestar. Bien, ya nos explicó, doctor López Lobato, que son 1,116 técnicos de producción para el bienestar que están operando principalmente del sur-sureste. De este universo, ¿cuántos ya están certificados para competencia? Y reiterar, los certificaron en transición agroecológica, en manejo más productivo de las escuelas de campo y en diseño de proyectos de inversión rural. ¿Estas son las 3 competencias? Manejo participativo de maíz nativo. Es la cuarto dominio certificado. ¿Y cuántos fueron certificados en total? 741 técnicas, y están en proceso algunos otros compañeros porque la metodología que se aplica, pues no todos cumplieron con los requisitos, ¿verdad? Para ser reconocidos con esta certificación. Entonces el resto está en proceso, que en estas semanas ya se abre para que los que no pasaron la primera fase pues tengan la oportunidad de hacerlo, porque en la subsecretaría se ha anunciado que es un requisito importante que los compañeros tengan esta certificación, porque tenemos esa gran responsabilidad de estar bien formadas para acompañar
a los pequeños y medianos productores del programa de Porción para el Bienestar. Eso es un requisito. Hay otros, pero este es uno de los fundamentales. Doctor Lobato, y si nos puede comentar esas áreas de conocimiento del técnico agroecológico para la transición a la agroecología hacia el productor, ¿cuáles fueron esas áreas del conocimiento? Usted menciona ahorita 4 para la certificación, pero para tener un desarrollo, una productividad, un mejor desempeño en lo que están haciendo el productor y tengan al final cosechen un producto de excelente calidad, ya sea para la alimentación, su soberanía alimentaria en su casa o también para la comercialización en otros lugares. Bueno, aquí en este caso, pues los compañeros que traen ya de experiencia vivida en otros procesos, en otros trabajos, pues no llegan en blanco a la estrategia, traen ciertos conocimientos. Lo que hacemos ahí es reforzarlos, fortalecerlos, con esta perspectiva, con estos enfoques de la agroecología, del enfoque de comunidades de aprendizaje, de maíces nativos, de diseños de proyectos participativos. Todo es participativo. Nada es con que yo llego como técnico y llego imponiendo mi conocimiento. Por eso el proceso en escuelas de campo, como en los otros dominios, es con los y las productoras. Estos compañeros pues traen una experiencia ya de trabajos anteriores que les permite pues tener esa cercanía de confianza que hemos dicho nosotros, porque el programa lo que también busca no es solo el cambio tecnológico o el cambio técnico o de acompañamiento, sino también de la relación técnico-productor y la relación de mejora entre el productor y el Estado. Eso, y bueno, estos compañeros pues vienen preparados, son agrónomos, son fitotecnistas, son sociólogos, estos son los perfiles que más predominan, porque es lo que se necesita, estar ahí cerca de los compañeros productores, ¿no? Doctor Ubaldo, sin duda una estrategia como esta no puede pensarse, como usted ya decía, si no hay una relación cercana entre el productor y el técnico. Metodologías de planeación participativa parten de tener una buena interlocución. Esta buena interlocución, conceptos como tecnificación, mecanización, cómo son involucrados, cómo son metidos en los planes de trabajo al pequeño productor, porque a veces se piensa que el pequeño productor no puede ser tecnificado, no puede ser mecanizado, y no necesariamente tiene que estar peleado una cosa con la otra, ¿no? Sí, claro. Lo que nosotros hemos apostado es que esa transición es romper con esa dependencia del diseño de tecnologías. Estas tecnologías deben de ser apropiadas a esos pequeños y medianos productores. ¿En dónde están? Pues en la mayoría de las partes en las sierras. Ahí están los pequeños y medianos, ¿sí? Entonces, tenemos que apostarle a la generación de nuevas tecnologías apropiadas a esas condiciones y características de suelo y de conocimiento a los productores, porque también eso es cultural. El maíz no solo se come, el maíz también es un ritual, también es espíritu, también significa para ellos muchas cosas. Entonces, desde esta parte, de esta mirada de la integralidad, creemos que estas tecnologías que se vayan diseñando tienen que ser junto con ellos también. Toda esta parte de la producción de bioinsumos que nos van a permitir sustituir la dependencia de químicos y agroquímicos, fertilizantes, que hoy la estamos viviendo y padeciendo. La idea es que con estas técnicas de producción de biofertilizantes, de caldos que ayudan a controlar plagas y enfermedades, pues no nos sigamos con estos problemas de dependencia, ¿no? de
insumos, porque también no solo se busca la autosuficiencia alimentaria para no depender de maíz, frijol y de estos granos básicos, sino también de los insumos para poder producirlos. Eso es el reto, es que la tecnología sea más apropiada y que se pueda adquirir por los productores. Un tractor pequeño, por más pequeño, no entra en las laderas que tienen en las parcelas de laderas en los productores, ¿no? Entonces, ahí estamos en esa búsqueda, acercándonos con otros que andan haciendo el esfuerzo junto con nosotros en los territorios, y hay cosas ya elaboradas desde los movimientos campesinos, desde las ONGs. Nos estamos juntando a nivel de territorio con otras instituciones de gobiernos municipales, estatales, federales, porque solos no podemos, tenemos que irnos juntando para encontrar esas coincidencias y esas metodologías, tecnologías que ya existen. Y entonces, ¿cómo las difundimos y damos a conocer, las probamos y que los pongan en práctica los productores, ¿no? Esa es la idea, ¿no? También de poder encontrarnos con otros, qué se está haciendo y qué podemos seguir haciendo juntos para esta transición. Y aquí nosotros, la apuesta es con los productores, ellos van a hacer el cambio, nosotros somos el medio. El programa de formación y capacitación, que además contamos con una plataforma de módulos de capacitación, de agroecología, de organización y territorio, donde hay tutoriales didácticos puestos en la plataforma para que los compañeros técnicos bajen de la plataforma en sus celulares y puedan llevarse ese material al momento que van a hacer el taller con los productores. Esa es una parte importante que quiero dejarlos claro, y la certificación es el otro componente. Entonces va integrado, es un plan de capacitación integrado. Reconocemos las necesidades de conocimientos y saberes de los productores y de los compañeros técnicos, lo metemos en un programa, lo ordenamos de todas las 34 regiones, integramos sus programas de capacitación y posteriormente a través de la plataforma diseñamos módulos, pero no cualquier módulo, el módulo que me está diciendo la región: necesito este material porque voy a dar este taller. Y entonces damos el plan de capacitación en ciertos meses de acuerdo al ciclo agrícola. Ahí hay que dar si es de suelos, es en principio cuando hay que hacerlo, febrero, marzo, ¿sí? Ahí se da la capacitación. Luego yo con la certificación digo, voy a ver qué tanto se han apropiado de ese conocimiento el equipo técnico para acompañar los procesos con los productores. A ese respecto, licenciado Ubaldo López, háblenos de diseño. ¿Por qué el diseño de proyectos de inversión rural y por qué el manejo de maíz nativos? ¿Cuál es la trascendencia de estos conceptos? Bueno, el de maíz nativo porque tiene sentido para nosotros, porque lo que promovemos es buscar la autosuficiencia de maíz, de nuestro maíz, que es el que nunca tuvimos que haber perdido. Entonces es un esfuerzo porque los compañeros se formen, se capaciten a ellos para recuperar junto con los productores el maíz, porque hay una dependencia brutal de semilla. Hay que comprar y está muy caro. Un saco de 50 kilos anda entre 3,000 y 3,500 pesos. Y entonces, bueno, eso carece junto ya con el paquete tecnológico de fertilizantes y otras para controlar plagas, como es el glifosato. Entonces, pues nos meten un paquete caro que muchos de los productores con los que trabajamos no lo pueden adquirir. Entonces, por eso es para lo de la certificación de maíces nativos. Lo que tiene que ver con diseño de proyectos participativos, esto porque la estrategia va madurando, fortaleciendo procesos organizativos con los productores. Y el asunto es que detonemos iniciativas económicas en los territorios que permita que si ya logré
con este plan de transición y con estas técnicas agroecológicas, subir los rendimientos y bajar los costos, pues tenemos que generar un tejido social o fortalecer el tejido social de los productores para que puedan generar ahora de manera conjunta la comercialización de esos granos a Segalmex, o generar oportunidades de intercambio local y regional, que eso es lo que se está motivando ahorita. Hay un área que acabamos de abrir, que es la de comercialización, porque lo que queremos es no solo producir para el autoconsumo, hay productores que también ya producen y no logran consumirlo todo. Entonces, ¿cómo esto lo vendemos? Pues lo vendemos de una manera brincando los intermediarios, que sea directamente en canales de comercialización local, como son estos tianguis, como son estos mercados locales donde entre productores se venden y son productos de calidad. Bien, pues doctor Ubaldo López Lobato, se nos agota el tiempo. Muy amable por haber participado en esta sesión de trabajo en Acústica Rural, se lo apreciamos. No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder también difundir lo que estamos haciendo, claro, junto con los productores. Vamos a una pausa y continuamos con más en este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México, y vamos a conversar unos minutos con Rigel Sotelo. Él es director de la Asociación Civil Cal y Maíz. Diferentes organizaciones sociales han puesto en la palestra de la atención informativa el tema de la producción de tortilla en México. Estamos atravesando momentos importantes, el precio se ha disparado desproporcionadamente, pero sobre todo, hablemos de calidad de tortilla. ¿Qué tipo de alimento estamos consumiendo los mexicanos, sobre todo los que vivimos en áreas urbanas? Bueno, pues Rigel, te saludamos, José Luis, Armando y Daniel. Muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Aquí andamos. Gracias, Rigel. Coméntanos, ¿qué tipo de tortilla, qué calidad de tortilla estamos consumiendo los mexicanos? Un tema que, reitero, ha detonado en los últimos días en nuestro país. Hola, pues mira, sí, justamente creo que mucho se habla de precio de tortilla, mucho se habla de la cantidad de tortilla que podemos comprar, pero poco se habla del tipo de tortilla que estamos comiendo. Y lo que pasa es que sí ha pasado que en los últimos años la calidad de tortilla que hemos estado consumiendo, sobre todo la calidad de nutrición de la tortilla que estamos consumiendo, ha ido en espectacular descenso, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la harinización de la tortilla y el hecho que estamos comiendo cada vez más tortilla hecha a base de maíz nixtamalizado y menos de nixtamal. Y también tiene que ver mucho con el tipo de maíces que estamos ocupando para hacer nuestra tortilla. Estamos usando cada vez menos a nuestros maíces criollos y más maíces híbridos y maíces transgénicos importados. Rigel Sotelo, Armando Soto, muy buenos días. Rigel, si nos puedes comentar, ¿cuál es hoy en día el complemento de cómo se hacen las tortillas, con qué maíces se está utilizando? Ahorita acabas de dar un punto muy importante. No estamos utilizando maíces nativos, estamos utilizando maíces transgénicos o maíces híbridos. ¿Qué aditivo le están poniendo más a esa tortilla para que sea del agrado del mexicano? Mucho lo que está pasando justamente con la tortilla. Nosotros en México tenemos 64 variedades de maíces nativos. Ahora, las variedades que estamos ucamando ahorita, el problema es que muchas de ellas, para bajar los costos, se están trayendo del extranjero. Por otro lado, los maíces nativos tienen un montón de propiedades. Empecemos por pensar en maíces de colores que tienen antioxidantes, que tienen antiocianinas, que ayudan muchísimo a nuestro cuerpo. Eso es una de las partes importantísimas que hablan de la nutrición. Pero la otra parte tiene que ver con la nixtamalización. La nixtamalización es el proceso que usamos cuando cocemos los maíces y los granos de maíz en una solución alcalina, específicamente con cal. Y cuando nosotros hacemos esto, tenemos que dejar el maíz reposando y surgen una cantidad de cambios químicos en el grano del maíz. Se vuelve la vitamina B3 de mucho más fácil
de hecho se vuelve biodisponible para el cuerpo. Antes de esto no lo es. Se vuelven más fáciles de absorción las proteínas, y además de que adquiere un montón de calcio la tortilla. Después de esto tenemos un grano que cuando lo molemos entero tiene todavía un montón de fibras solubles y de fibras no solubles. Y estas dos cosas van a ser importantísimas para la nutrición, porque las fibras no solubles, al momento en el que llegan a nuestro cuerpo y a nuestro tracto digestivo, unas de ellas van a ser ocupadas, las solubles van a ser ocupadas por todos los bichos que viven, los bichos buenos que viven en nuestra panza, ¿no? Por toda esta cantidad de bioma y de microbioma que vive adentro de nosotros y que nos ayuda a digerir, y que necesitan de esta fibra para sobrevivir y para seguir digiriendo todas otro tipo de alimentos que también consumimos. Y la fibra no soluble, además de que nos ayuda a la digestión, nos da una sensación de saciedad. Y esto es algo que al parecer no tiene nada que ver con la nutrición, pero es importantísimo porque manda una señal a nuestro cerebro que nos dice, ya comiste suficiente, estás satisfecho, es listo, ¿no? Y cuando tú no tienes esta fibra en la tortilla, que es lo que pasa con las harinas nixtamalizadas, entonces nunca te llega al cerebro esta señal de que ya comiste suficiente, y sigues, come tortillas, y eso sí es lo que puede generar que tengamos mucha peor nutrición con base en estas tortillas, porque estamos consumiendo mucho más calorías y mucho más carbohidratos de los que necesita nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no sabe que ya comió suficiente, ¿no? O sea, nosotros evolucionamos comiendo granos enteros, y granos enteros es lo que sabemos consumir. Estos granos ultraprocesados tienen una serie de problemas, que es lo que llega a nuestro cuerpo, ¿no? Fuera de esto, ¿no? Lo que sucede es que lo que necesita una harina para venderse es tener un montón de vida de anaquel. Entonces, para tener esta vida de anaquel, le va a quitar las cosas al grano que hacen que se arrancie rápido. Por ejemplo, la fibra, por ejemplo, una cantidad de aceites esenciales que trae el maíz, y en donde está una enorme cantidad de nutrientes naturales, ¿no? Entonces son cosas que le estamos quitando al grano para poder hacer que dure muchísimo más tiempo y pueda ser exportado, y puede estar en las súperes y puede estar en un montón de lugares, mientras que la comida más fresca tiene todas estas cosas de manera natural y no es necesario agregarlas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas fundamentales. Y la otra cosa que empieza a pasar y que nos estamos dando cuenta, súper importante, tiene que ver con las gomas y con todas las cosas que se le agregan a la harina para volverla, para hacer que se haga una cohesión de la masa, ¿no? Es decir, se usan una cantidad de gelificantes. Ahora, hay una cantidad de estudios que apenas están saliendo, estamos muy frescos entendiendo qué es lo que está pasando con estas gomas y cómo afectan el resto de nuestra digestión y cómo es que nuestro cuerpo interpreta estas cosas que no son naturales, y trata de digerirlas de una manera y se empieza a suceder otra, ¿no? Entonces, todas las cosas que le estamos poniendo todos los aditivos que le estamos poniendo a nuestra comida ultraprocesada, es cierto que hay ciertos estudios que dicen que son o no son tóxicos y que podemos comerlos sin que sean nocivos directamente, pero indirectamente y después de comerlos en una cantidad muy grande de comidas que estamos comiendo, definitivamente afectan a nuestra salud, y es algo en lo que seguimos aprendiendo en la ciencia. Rigel, ¿cómo estás, hombre? Gusto de saludarte. Te habla Daniel Meiners, tiempo de no verte. Rigel, te comento, te conozco muy bien, conozco tu trayectoria en el tema de los maíces criollos y los maíces nativos, agroecológicos, y desde la posición en la que actualmente te encuentras de la Fundación Semilla y las otras organizaciones hermanas, ¿cuál es la propuesta en términos de política pública para poder fortalecer la producción de maíces nativos, agroecológicos, y por ende la producción de tortilla a base de nixtamal y de maíces de colores? Bueno, esto sí es muy importante, ¿no? Ahorita los maíces nativos se usan fundamentalmente para autoconsumo, y eso es algo maravilloso porque la gente que está produciendo los maíces nativos está pudiendo tener una comida de calidad. Y aquí vale mucho la pena mencionar que la gente que más caro paga por su tortilla y por buena tortilla es la gente de campo.
y pagan mucho más caro porque saben y están conscientes de lo que ellos deciden darle de comer a su familia. La cantidad de trabajo y la cantidad de recursos invertidos en tener un maíz de calidad y una tortilla de calidad de la gente de campo no tiene ningún parangón con lo que la gente que estamos en la ciudad estamos pagando y estamos dispuestos a pagar por ese mismo producto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una serie de campañas de información al cliente y al consumidor para que sepamos por qué queremos y por qué preferimos las tortillas de maíces nativos y qué ventajas tienen para nuestra salud, además de para el futuro del maíz, el estar consumiendo este tipo de maíces. Y vale mucho la pena decir por qué los maíces nativos son importantísimos para nosotros como mexicanos y para todo el mundo, ¿no? O sea, tomemos en cuenta que todo el maíz del mundo se origina en México. Somos centro de origen. Antes no existía el maíz, existía el teocintle. El maíz básicamente lo inventamos en este proceso que llamamos evolución bajo domesticación, y es generación tras generación tras generación de campesinos que han estado eligiendo las mejores semillas y volviéndolas a sembrar cada quien en sus respectivas parcelas, y estas parcelas y estos maíces están sacando lo que mejor pueden de acuerdo a su clima, de acuerdo a su tierra, ¿no? Y es muy distintas las características que están sucediendo, por ejemplo, en Tabasco, en donde se inunda, que en Hidalgo, en donde hay grandes sequías, pero los maíces se han adaptado a estas dos. Entonces, es súper importante para los consumidores y en temas de política pública poder diferenciar los maíces nativos y los maíces criollos de los maíces híbridos y de los maíces sobre todo transgénicos. Ahora, aquí cabe mucho la pena mencionar que muchas veces la prueba y el tener que probar que tus maíces son buenos cabe en la gente que está haciendo las cosas bien. Es decir, cuando tú quieres hacer que tu cultivo sea orgánico, además de toda la friega que significa que tu cultivo sea orgánico, tienes que pagar todas las certificaciones de que estás haciendo las cosas bien, tienes que pagar una serie de cosas extra, y la gente que está haciendo las cosas mal, le sale más barato hacer las cosas mal, y además no tiene el costo extra encima de tener que estar probando que no está haciendo las cosas mal. Tenemos que cambiar esta manera de pensar absolutamente, y tenemos que empezar a cargar esta carga extra de financiera y de trabajo a la gente que no está haciendo las cosas bien, y tenemos que exigirle al gobierno que cada vez que nos estén dando un maíz híbrido, un maíz transgénico, esté en las etiquetas que este maíz es híbrido y este maíz es transgénico. No cargarle a la gente que está haciendo las cosas bien, el que probemos que estamos haciendo las cosas bien. Los demás tienen que probar que no están haciendo las cosas mal. Y esto es algo completamente distinto, y esa es una manera de cambiar de paradigmas que tenemos que empezar a pensar. Rigel, en tanto llegue ese momento que comentas, los consumidores, ¿cómo sabemos qué tipo de maíz es el que podemos consumir? ¿Qué tipo de tortilla, quise decir, es el que podemos consumir? Y te quiero pedir un favor, antes de que nos respondas, porque seguramente la respuesta va a ser un poco amplia, queremos pedirte que nos esperes unos instantes. Hay que escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos platicando de este tema. ¿Te parece? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos hablando de calidad de la tortilla y qué tipo de tortilla, valga la redundancia, estamos consumiendo. Recuerde, en Acústica Rural nos encuentra usted en las frecuencias de radio de Grupo Acústic, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en Veracruz, en Puebla, en Guerrero y en otras entidades, en el canal 13.1 de TV Abierta, región sur-sureste y otros puntos de la República Mexicana a través de Albavisión, y por supuesto también en la página de Facebook de Acústic Noticias. Ahí no solamente va a encontrar usted información del sector rural, también la información general más sobresaliente la puede hallar en esa página. Y por supuesto, si usted quiere escuchar los programas de Acústica Rural y otra programación de Acústic, nos puede escuchar también en Spotify. Permítanos usted, por favor, unos segundos, vamos a una pausa y continuamos con más. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural. Estamos platicando con Rigel Sotelo, director de la Asociación Civil Cal y Maíz. Rigel, entonces te preguntaba,
¿Qué labor nos toca a los consumidores? ¿Cómo podemos saber qué tipo de tortilla estamos consumiendo? Sobre todo aquellos que vivimos en las áreas urbanas, que vamos a la tortillería o que vamos a la tienda de autoservicio o en cualquier otro sitio en donde se comercialice este alimento. Mira, lo más importante, ahorita no hay una manera en la que podamos saber, en la que nos digan las etiquetas qué hacer. Eso se está trabajando en una nueva norma oficial mexicana de tortilla, que esperemos que salga el próximo año y en el que esperemos que haya cambios importantes. Pero lo que sí podemos hacer, número uno, es platicar y preguntar. Y eso es algo que tenemos que hacer siempre que consumamos. Es decir, tenemos que darnos cuenta, número uno, de nuestro poder como consumidor. El primer poder como consumidor más grande que tenemos es el poder de nuestro gasto. Es decir, cada vez que compramos algo, cada vez que sacamos nuestra cartera, estamos emitiendo un voto, ¿no? Si tú agarras y le dices a Coca, oye, ¿sabes qué? Me encanta lo que estás haciendo en Chiapas con el agua, cómo te le estás acabando, yo te pago para que lo sigas haciendo, órale, vámonos, ¿no? O bien tú dices, oye, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo no me gusta, yo no voy a seguir pagando para que lo hagas, ¿no? Ese es nuestro primer poder como consumidor. Nuestro siguiente poder como consumidor, y es súper importante, es que cuando algo no nos gusta, se lo digamos a la persona que está ahí enfrente, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a tu tortillería, lo primero que vas a ver atrás es si tiene costales de harina o si tiene costales de maíz. Si es un molino, ¿no? Es decir, ver de dónde viene, y si no sabes de dónde viene, preguntar de dónde viene. Si la gente no sabe de dónde viene, pues esa es una primera alerta, ¿no? La gente que estamos tratando de trabajar con maíz, sabemos exactamente cuál es el origen de nuestro maíz, tenemos relaciones directas con los campesinos, ¿no? Y si tú ves atrás un costal de harina, seguramente están usando eso, harina, ¿no? Entonces, voltear a ver los procesos productivos que están atrás, platicar con la gente y cuando algo no esté bien, exigir, ¿no? Es decir, a mí me parece absolutamente absurdo que seamos capaces de quejarnos de que un vino está mal cuando vamos a un restaurante súper fino, pero aceptemos tortillas basura en nuestros tacos cuando estamos pagando por ellos. Cuando la tortilla no sea del estándar que tendría que ser, quéjate de la tortilla, ¿no? O sea, porque la primera persona que se queja, pues el mesero va a decir, este loco, ¿no? A la segunda persona que se queja va a decir, quién sabe qué está pasando. Pero si 10 personas se quejan, van a ir con el gerente y le van a decir, oye, estoy teniendo quejas de mi tortilla. Van a ir con el chef, van a decir, estoy teniendo quejas de mi tortilla. Y el chef va a tener que buscar quién sí está haciendo las tortillas bien. Y solo de esa manera va a cambiar la manera en la que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, en todo nuestro consumo tenemos que pedir y exigir que las tortillas sean como queremos que sean. Y tenemos que alzar nuestra voz como consumidor. Ese es nuestro derecho y ese es nuestro deber. Richel, para el próximo año dices que va a salir la norma y en esta norma, ¿qué trae para la producción de tortilla en México en cuanto a la calidad, y también a los beneficios que debe tener una tortilla, como tú bien lo dices, que debe estar bien? Mira, la norma oficial mexicana, la nueva norma se acaba de salir a consulta pública, está abierta para todos, es la norma 187, si la quieren buscar, salió en el diario oficial de la Federación para consulta pública, ya se hicieron algunos comentarios públicos y todavía está en revisión, entonces no sabemos qué va a salir del otro lado, pero en la propuesta de norma que salió antes, ¿no? Sí estaba muy claro el que todas las tortillerías tenían que declarar qué parte de su tortilla era hecha de maíz nixtamalizado y qué parte era de harina, por ejemplo, ¿no? Lo cual va a ser muy bueno. Si se le están poniendo aditivos, que se hable de los aditivos, que se prohíba usar colorantes para hacer que tu tortilla parezca ser de un color que no es, ¿no? Porque hoy en día muchas de las tortillas de maíz azul, por ejemplo, no son de maíz azul, son tortillas de maíz blanco pintadas, lo cual es gravísimo, ¿no? Entonces, hay una iniciativa para que eso deje de suceder y que no se puedan usar colores para imitar un color de maíz que no es cierto, ¿no? Estas son el tipo de cosas que están en la iniciativa. Yo debo mencionar que como soy parte del grupo de trabajo que está dentro de la norma, no puedo hablar de lo que pasa dentro del grupo de trabajo, pero solamente les puedo decir lo que sí estaba en la iniciativa anterior a la norma, que está ahí, está para todos y eso sí lo podemos leer, ¿no? Y ya saldrá algo del otro lado. Estamos trabajando muy duro para que sea lo mejor que se pueda para el consumidor. Rigel, el poder del consumidor
y la norma oficial pareciera que es el camino para garantizar que la tortilla que tú decidas comprar es buena. Sin embargo, no resuelve el problema de que seguirán habiendo tortillas de harinas, etcétera, etcétera. Para mí, la buena tortilla no pasa solo por los procesos de la elaboración, sino primero pasa por un buen proceso de producción de maíces. Y desde mi perspectiva, en la palestra pública no siento que sea un tema de discusión cómo fortalecer, cómo apoyar, cómo impulsar la producción de los maíces nativos en el país. Mira, hay un problema muy grande y es que la tortilla hoy en día se usa como una proxy para ser un indicador económico, ¿no? Y es un indicador económico desde hace mucho tiempo, porque como es lo que todo mexicano consume, se usan indicadores y siempre que tú usas un indicador puede ser usado para bien o puede ser completamente tergiversado. Y el indicador que se ha elegido usar de cierta manera es qué tanto cuesta el kilo de tortilla. Y eso significa que lo que estamos tratando de medir es cuánta tortilla podemos comprar y no qué calidad de tortilla estamos consumiendo, no cómo nos estamos nutriendo con la tortilla que estamos consumiendo. Cambiar ese tipo de indicadores y entender que no es tanto cuántas tortillas, y es muy fácil. Cuando nosotros vamos a cualquier lugar rural y pedimos una tortilla de las que están haciendo ahí, de las que sabemos que son nixtamalizadas, de las que sabemos que están hechas a mano, nos comemos 2 tortillas y nos sentimos satisfechos y sabemos que comemos bien, nos sentimos bien el resto del día, ¿no? De otra manera vamos y podemos estar come tortillas, ¿no? Y después de todo el día lo único que está pasando es que nos estamos engordando, nos sentimos inflados, nos sentimos llenos, ¿no? Entonces, hablar de la calidad de tortilla y cambiar las políticas públicas para fomentar el uso de maíces nativos, para fomentar el uso de la nixtamalización, va a ser fundamental. Pero también démonos cuenta que también hay una cantidad de cosas que tenemos que hacer al respecto de la comunicación como esto, ¿no? Y de realmente hacerle saber al consumidor y a nosotros y a quienes estamos del otro lado de la tortilla comiendo tacos todos los días, por qué queremos escoger una sobre la otra y qué beneficios va a tener, porque definitivamente van a tener un costo distinto, porque el precio de producción es absolutamente diferente y es algo que tenemos que reconocer. Rigel, ¿qué hay en torno a los rendimientos? Se habla mucho de altos rendimientos, de las variedades híbridas, incluso algunas producidas por instituciones como el INIFAP, que es gubernamental. Y de alguna manera se hace la observación de que los rendimientos de los maíces nativos o criollos pues no alcanzan ni por mucho a los rendimientos de los primeros que mencioné. Sí, bien. Mientras que un maíz criollo da entre 0 y 3 toneladas por hectárea, ¿no? Un maíz híbrido puede dar alrededor de 12, ¿no? Y un maíz transgénico, pues hay el récord en Iowa como de 23, 24 toneladas por hectárea, ¿no? Hay una serie de estudios que se están haciendo para subir el rendimiento de los maíces criollos, y sí se está pudiendo, ¿no? O sea, no es que nada más los maíces híbridos y los maíces transgénicos rindan un montón, sino que hay que enfocarnos y darnos cuenta que esto es un interés de política pública y un interés de salud pública el hacer que haya cada vez más rendimiento en estos maíces. Claramente hay un problema y es que como no están estandarizados y como hay 64 variedades y una cantidad enorme de lugares en los cuales se están dando y muchos de estos maíces además son maíces de temporal, pues van a tener una calidad diferente, ¿no? Pero hablemos más que de cuánto rendimiento de maíz estamos teniendo. Regresemos un poco y pensemos en milpa, pensemos en este sistema maíz, frijol, calabaza y pensemos en que si estamos poniendo las 3 en un solo campo, ¿cuánta biomasa podemos sacar de un campo y cómo podemos hacer que este sistema milpa pueda hacer que el campesino tenga los ingresos que necesita, ¿no? Y también pensemos en que mucho de la cantidad de maíz que estamos pensando en que se está produciendo, no es la cantidad de maíz que estamos consumiendo, no es para consumo humano y mucho menos para consumo en tortillas, sino que una enorme cantidad de la producción de maíz que se está haciendo, pues es para
uso pecuario, es para uso industrial, para hacer aceites, para hacer biodiesel, para hacer una cantidad de otras cosas, y lo estamos poniendo todo en la misma canasta y estamos diciendo que no nos alcanza, como si quisiéramos usar el mismo maíz para todo. Y yo creo que justamente hay espacio para diferentes cosas y es lo que tenemos que poder diferenciar y encontrar muy claramente. Pero nosotros tenemos que poder entonces decidir consumir el maíz que más nos conviene como consumidores. Y ese es el maíz criollo. Pues Rigel, te agradecemos muchísimo esta entrevista para Acústica Rural. Muchas gracias y permítenos seguir en contacto contigo, sobre todo para conocer cuál es el destino de esta norma oficial mexicana 187 y que nos comentes en cuanto haya resultados que se puedan saber públicamente. Con muchísimo gusto, cuenten conmigo, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Rigel Sotelo. Y bueno, pues muy claro, la tortilla debe de considerarse más que por el precio de referencia como indicador económico, la calidad de la tortilla que estamos consumiendo, y al parecer lo que comemos en la actualidad no es la mejor tortilla por todo esto que nos acaban de explicar, Daniel. No, sin duda, estamos lejos de comprar buena calidad en tortilla para efectos nutrimentales. Evidentemente la producción de la tortilla ha priorizado la disminución de los costos a consumidor final, ¿no? No necesariamente me parece una mala política porque los precios deben de estar también al alcance del consumidor, pero la política pública no ha tomado en cuenta el aporte nutrimental de la tortilla que hoy está en el mercado, y eso creo que sí es importante. Saber la calidad de la tortilla que estamos consumiendo es muy importante, pero yo vería también altamente importante fomentar el consumo de la buena tortilla, independientemente de que la mala tortilla ahí está, ¿no? Y eso es lo que dice también Enrique, ¿no? Los aditivos y pinturas que se tienen dentro de la... Y esto perjudica el consumo y, bien lo dices tú, la parte nutrimental no la conocemos. Compramos la tortilla y pues te quedas pensando, ¿por qué estás comiendo muchas tortillas? Bien, pues estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Daniel, muchas gracias. Al contrario, José Luis, Armando, un placer. Gracias. Armando, muchas gracias. José Luis, gracias Daniel, y que tengan bonito día, excelente semana. Y bien, agradecemos como siempre la asistencia siempre valiosa del equipo técnico y de producción de Acústica Rural. Muchas gracias. Recuerde, síganos en radio, en televisión, en redes sociales. También nos encuentra usted en Spotify con lo más importante de los agronegocios en México. Muy buenos días.